Mi invitado garantiza encuentros genuinos con Dios como los de Pablo y otros en la Biblia. Sí, sigue sus instrucciones descargadas del cielo a continuación. Sid Roth ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural. Soñaba con jugar béisbol profesional. Haría lo que fuera para lograrlo. E hizo una oración a los 12, pero nunca tuvo una relación con Dios. Y a los 22 años de edad, estaba a punto de encontrar una bola curva que nunca vio venir. Joshua, de pronto en tu vida, lo sobrenatural se volvió más real que lo real. ¿Qué pasó? Absolutamente. Bueno, a los 22 años yo comencé a... Es gracioso, ya que hay una capa fina entre lo natural y lo sobrenatural. Y un día Dios levantó las persianas y literalmente el mundo sobrenatural se volvió mucho más real que lo natural. Y dije, ¿qué sucede aquí? Era aterrador porque... Lo primero que vi fue lo que afectaba mi vida, lo que permití en mi vida al, meter la mano en iniquidad, pecados o cosas que pensamos que no tendrán consecuencias. No notamos algunas cosas que permitimos en la vida y recuerdo ver esas entidades demoníacas alineadas cada noche viniendo, ya sabes, a atacarme. Y no podía dormir, recuerdo dormir con la luz encendida y no quería ir al baño de noche. Eso no funciona muy bien cuando eres un atleta. No, claro. Porque si no duermes no tendrás resistencia. Estaba cansado, debía ir a la escuela y 8 horas de béisbol y era un tormento en cuanto al agotamiento y eso en realidad me llevó al punto en que estaba harto y una noche clamé en oración y dije, Dios, mátame o libérame. Y es cuando todo comenzó a cambiar. ¿Qué pasó? Fui a un juego al siguiente día y jugué en un equipo con el que nunca jugué antes. Estaba en el campo, teníamos un ritual de prejuego, por así decirlo, del béisbol, donde todos se preparaban para el juego. Y un joven del otro equipo se acercó y me miró y me dijo, tuviste un accidente hace 5 años, el diablo intentó matarte, que así fue. Golpeé de frente a un señor a 80 millas por hora cuando tenía 18 años y salí esa noche del hospital. Una de las primeras veces que Dios me protegía y dijo, de noche te atacan demonios y Dios quiere liberarte. Y me quedé ahí, ¿qué rayos es esto? Pero lo sentí e hice la oración la noche anterior y lo siguiente es que me impuso sus manos, sentí la presencia y el poder de Dios tocarme. Nunca me sentí tan libre y ligero, un peso se quitó de mí. Entonces volví al dugout, me mecía de adelante para atrás diciendo, Dios me llama, Dios me llama. Y mis compañeros me veían como, ¿estás loco? ¿Qué estás haciendo? ¿Entiendes? Y en lo que me podía enfocar no era más en el béisbol, me enfocaba en lo que pasó aquí. Oye, espera, toda tu vida era béisbol. Y en todo nivel que estabas, destacabas, era tu mejor momento. Sí. Y tenías una carrera segura dentro del béisbol profesional. Y solo en un segundo... Sí, en un parpadeo, sentí la transición de mi corazón porque nunca encontré algo a ese nivel tratándose de Dios. Y en realidad me sorprendió y pensé, wow, esto es algo mucho más intenso que solo mi deseo que tuve toda mi vida. Mi deseo por las cosas del espíritu se volvieron mucho más grandes, aunque no tenía conocimiento de eso. Pero solo te alejaste. Me alejé, dejé la beca. ¿Qué le dijiste a tus padres? Los llamé una noche y dije, estoy en otro estado y estoy en el ministerio y ellos dijeron, ¿estás loco? ¿De qué estás hablando? Tienes escuela y una beca y... tienes el béisbol, aún te queda un año de escuela y todo. Y pensé, solo sé que Dios me puso ahí tal como sé mi nombre. Sabía que sabía. ¿Tú recuerdas después de tomar esa decisión y dejar el béisbol, tu primer encuentro sobrenatural? Absolutamente, cambió mi vida. Aún hablo sobre esto ahora. Recuerdo que fui tomado por el espíritu y sostenía la Biblia y un rayo eléctrico la iluminaba y se oía como aceite hirviendo. Y vi a la distancia y vi montañas enormes y fue raro porque en un momento de revelación solo lo sabes y supe, aunque no lo leí en la Biblia, sabía que debía ondear la Biblia como una espada y comenzó a nivelar las montañas. Ahora, después de eso, había una luz brillante sobre la Biblia que tenía y crecía con intensidad tanto que cegaría a una persona en lo natural y escuché tutum, tutum, todo a mi alrededor como un bum, bum, bum. Era como un tambor y pensé, ¿qué es ese sonido? Y sabía que venía de la Biblia. Entonces vi la Biblia
y mis ojos pudieron penetrar la luz y vi un corazón físico latiendo dentro de la Biblia. Y pensé, oh vaya, es el corazón de Dios. Y de inmediato escuché a un ángel gritar a todo pulmón, ¡está viva! Y volví a mi cuerpo. Ahora, cuando salí de ese momento, supe que la palabra de Dios no solo es un libro, no algo que hacemos como un ritual diario, sino un organismo vivo que respira. Era el aliento de Dios. Entonces, cuando tuviste esa visión, buscaste a Dios aún mucho más. Te consagraste, incluso hiciste ayuno. Sí, definitivamente. Y comencé a ayunar y bueno, era atleta y ayunar 3 horas era casi imposible porque constantemente entrenas y comes y entrenas y comes para que tus músculos crezcan. Entonces ayunaba 6 horas y entonces sentía como que me mataba. Y luego pensaba, Dios, dame la gracia de hacer 12, dame la gracia de hacer 24, luego 3 días, luego 7 días. Y después de 7 días hice mi primer ayuno de 40 días y en realidad entré a otra dimensión al hacer eso. ¿Cuáles ventajas obtuviste por el ayuno? El ayuno aclaró mi mente. Pude, pensar y articular las cosas. Las estrategias venían a mí. Era como si Dios me hablara claramente y yo lo oía y entendía que era Él. Es como el botón de un radio antiguo que lo giras y escuchas la estática. Intentas buscar tu estación favorita y dices, no puedo escuchar, pero sé que oigo un sonido y luego lo captas. Entonces el ayuno abre tu percepción a las cosas del espíritu y hace que fluyan mejor. Incluso durante el ayuno, entonces pasaste 700 días de visitaciones y entrenamiento de Dios. Sí. Y bueno, me recuerda cuando él jugaba béisbol. Él ponía cada fibra de su ser en el béisbol. Y cuando descubriste que Jesús es real, pusiste cada fibra de tu ser en Jesús. Dime más sobre estas visitaciones. Amigo, fue salvaje, por así decirlo. Muchos encuentros no eran divertidos, eran campos de entrenamiento y encuentros con lo demoníaco. Y brujería y los principados me visitaban. Literalmente podía ir a otro estado justo en una visitación como si fuéramos a... Pero oye, no, espera, ¿por qué Dios permitió que una bruja te visitara siendo creyente nuevo? ¿Qué estaba haciendo? Me entrenaba, igual que David fue entrenado con el león, el oso, Goliat, Saúl. Había campos de entrenamiento en el espíritu donde Dios construía mi currículum y no entendía eso. Y a través de esa perspectiva aprendí secretos de cómo enfrentar al enemigo y no perder. Y hubo muchas veces en que subía a un escenario y me equivocaba porque yo entrenaba. Y salía de ahí y el Espíritu Santo me decía, debes abordarlo de esta forma. La siguiente vez que pase, haz esto. Entonces escribía todo lo que me mostraba. Lo aprendía en lo natural y meditaba en ello. Así cuando las experiencias sobrenaturales pasaran, entraba con una autoridad diferente. ¿Qué te mostró Dios sobre el miedo? Temor. Amigo, el temor es... Porque ese es el espíritu número 1 con el que las personas lidian hoy mundialmente. El miedo, ese es su nombre. Continúa. Sí, el temor es una ilusión y Satanás es un maestro ilusionista. Y él quiere salir y verse mucho más poderoso que Dios y mucho más temible de lo que sabes que es Dios. Y cada vez que temes, automáticamente te desconectas del fuego del Espíritu Santo, de la fe para superar la situación. Y aprendí a través de un encuentro, una de las primeras veces que Dios me llevó a una batalla, yo estaba encendido y me tomó en el espíritu por mi cuello. Recuerdo que me sacó y me soltó en el escenario y supe que había una bruja del otro lado, pero estaba encendido y dije, ¿qué estás haciendo aquí? Y ella respondió, tú sabes por qué estoy aquí. Y al momento de oír la voz, porque sonó muy espantosa, hice así. Y solo ese indicio era temor, y solo se necesita una gota, y de inmediato perdí el fuego del Espíritu Santo, y dije, ay Dios mío, me siento desnudo, ¿cómo lucho con esto? Y la mano de Dios me empujó al encuentro, y yo gritaba y me resistía, no quería hacerlo. Me devolvió a mi cuerpo, y cuando desperté él dijo, debes entender que debes luchar y destruir, nunca temer, nunca huir del enemigo. Solo el malo huye aunque nadie lo persiga. Pero el justo vive confiado como un león. Y tuve una nueva perspectiva de cuando algo se pone frente a mí, ni siquiera lo pienso, lo ataco. El momento en que captas la revelación de perseguirlo, se aterra porque dice, ay caray, sabe qué hace. Tú hablas mucho sobre ascender la montaña.
Brevemente explícame eso. Sí, y sé que Dios quiere llevar a su pueblo a encuentros con Él. No solo es para el supercreyente o el hombre y mujer en el púlpito o el predicador, es para todo creyente. El velo cayó por una razón, se nos concede acceso al lugar santísimo. Y cuando comenzamos a penetrar en la presencia de Dios y comenzamos a decir, Dios, cambia mi corazón, cámbiame desde adentro. Sé que Dios te mostró los secretos para ascender la montaña. Usas un término que muchos creyentes usan, penetrar. ¿Qué significa? Muy simple. El término penetrar literalmente tomo mi corazón porque es la clave para todo. Buscamos en las escrituras, vemos que Dios se enfoca más en tu corazón que en otra cosa y supe que tenía que insistir y pensé, ¿cómo es eso, Dios? Él dijo, empuja tu corazón hacia mí. Y pensé, bueno, es simple. Él dijo, sí, es simple. Entonces, cada vez que oro, adoro, cuando ayuno, leo la palabra, estoy buscando e insistiendo hacia Él. Y cuando practicas su presencia, se vuelve más fácil entrar, se vuelve más tangible y ves que es más fácil salir de lo carnal para caminar en el espíritu. Hay demasiados secretos, no tenemos tiempo para que los compartas todos, pero Joshua tiene un don para decirte proféticamente tu ADN espiritual. Aún mejor, te enseña cómo descubrirlo por ti mismo. Volveremos. Me emociona al extremo anunciar que lanzamos nuestra escuela de ministerio es sobrenatural en español. Entra en el enlace para comenzar tu viaje sobrenatural y en realidad espero verte crecer en la gloria, en el espíritu y en milagros. Te esperamos. Joshua, tú literalmente encontraste el ojo de Dios. Explícalo. Sí, a lo largo de los años de búsqueda llegué a este momento. No pasa de la noche a la mañana en cuanto a ese nivel. Sabía que debía, ya sabes, orar por un corazón puro. La Biblia dice, los de corazón puro verán a Dios. Entonces, en este momento fui llevado en el espíritu y vi un túnel enorme con luz al final de ¿entiendes? Y pensaba, debo estar ahí. Y salté al túnel y al volar hacia la luz sentí el aliento, los dientes, las garras de millones de demonios que rodeaban ese túnel tratando de sacar mi enfoque de la luz y llevarlo a ellos, porque supe al momento, porque lo supe, al momento de temer, al momento de girar mi enfoque, lo que es otra revelación, me perdería de la experiencia. Entonces salí del otro lado y vi una luz enorme con rayos alrededor. Era tan grande como un globo. Yo era del tamaño de una hormiga. Y pensé, ¿qué es esta cosa? Y en el espíritu te mueves a la velocidad de la mente. Y al pensarlo me acercaba hacia eso. Y me acerqué a eso y dije, déjame tocarlo. Entonces, cuando lo toqué, estaba tan electrificado que sé que mataría a un ser humano normal millones de veces. Era absolutamente... ¿Fue eso a lo que la Biblia se refiere como el fuego de Dios? Es asombroso, sí, es todo su poder pasando por ti. La electricidad es tangible. E incluso operando en el poder de Dios, puedes sentir la electricidad cubrirte como una sábana y sabes que Dios quiere hacer cosas y operar. Y pensaba, me electrocuté y pensé, ¿qué rayos es eso? Y retrocedí y bueno, cuando estás en el bosque o un lugar en el campo, bueno, un rayo puede iluminar todo el cielo y puedes ver todo por un segundo, ¿cierto? Así es. Entonces escuché un trueno que no era natural. Fue un trueno que no se puede describir en un diccionario. Fue tan poderoso. Y cuando lo escuché, lo siguiente fue el rayo de luz. Y cuando había un rayo de luz,
Vi lo que toqué y era el ojo de Dios. Y vi un ser enorme, cabello largo, blanco, corona dorada, ojos como rayos. Y me atemorizó, pero también me maravillé al mismo tiempo. Y eran como dos mundos. E hice ¡ah! Y cuando hice eso, caí hacia mi cuerpo y volví a ese túnel de nuevo y pensé, ¿qué acaba de pasar? Volví y había una cubierta de un ardiente color ámbar en mí. Y recuerdo decir estas palabras, la gloria de Dios está sobre mí. Y desperté. Esa gloria se quedó contigo un tiempo. Absolutamente. Sí, fue asombroso. ¿Es la misma gloria que sentí cuando oraste por mí u otras personas? Porque es diferente a muchas otras personas que oran por mí. Y cuando Él ora, se queda en mí, no solo por un segundo, lo sentí. Incluso vas por las calles sí. y oras por no creyentes y esa gloria se queda en ellos. Absolutamente. Creo que deben volverse creyentes Sí, cuando no eso pueden pasa. negarlo. ¿Qué hizo eso de ir al ojo de Dios por ti? ¿Por qué quiso que tuvieras esa experiencia? Cambió mi vida porque mi oración y persistencia fueron cosas que encontré en la Biblia. Y fue en mi búsqueda del corazón que comencé a ver que el profeta Samuel, cuando elegía al rey, pensaba, bueno, obviamente este es el ungido del Señor. Él dijo, no veo al hombre como el hombre lo ve, yo veo el corazón. Y yo pensaba, wow, es asombroso. Está en Jeremías, dice, engañoso es el corazón más que todo. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, doy a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y supe que Dios ve a las personas diferente y dije, debo ver como tú ves. Y dije, si así debe ser, y Jesús dice, hago lo que mi Padre en el cielo hace, entonces debo ver como tú ves. Y comencé a orar, Dios, déjame ver como tú ves, déjame poder ver el corazón de las personas. Y si hay un área, una tarea por hacer, o lo que sea que haya, solo ayúdame a ver como tú ves. Entonces, cuando tuve ese encuentro y toqué su ojo, todo comenzó a cambiar de mi perspectiva visual. El discernir y conocer a quien esté a mi alrededor de forma protectora, donde Dios me protege, pero también me dio iluminación para poder ayudar a las personas a salir de situaciones o impartir vida en sus propósitos o lo que necesiten. Sí, noté que haces eso en tus reuniones. Sin embargo, en tu nuevo libro, y CDs, el mismo don se transfiere y las personas oyen su propósito de Dios mismo. Y preguntas, Dios, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué quieres que haga? Claro que lo haces. Sí. Yo lo hago. Creo que a Joshua se le dio un ministerio del cielo que facilitará que oigas a Dios en estas áreas. Ahora, Dios te dio, Él está frente a brujas, satánicos, pandillas, y el poder de Dios los derriba a todos. Dime de una persona que... ¿Una persona? Sí. De acuerdo, estaba orando en las calles de West Palm Beach y recuerdo que este fue uno de un momento de entrenamiento que, bueno, Dios tuvo conmigo. Y recuerdo ver a un satánico real ahí con los pentagramas y todas esas cosas en él y supe que esa persona servía al diablo como yo sirvo a Dios, ¿cierto? Y por supuesto, una demostración es lo que quieres hacer porque no puedes negar una demostración. Y quería acercarme ahí y Dios dijo, no muestres poder, muestra amor. Y pensé, es inusual, dije bien y me senté junto a él y lo miré y él volteó y me dijo, tengo más poder que tú. De inmediato intentó llevarme a lo carnal. Y el miedo también. Sí, y a temer. Y dije, vaya, porque percibía todos los demonios alrededor de esta persona y literalmente los pactos que hizo con el enemigo. Y dije no y comencé a compartir el amor de Jesús. Y al compartir el amor de Jesús comenzó a gruñir y molestarse. Y sentí, lo que fue raro porque nunca lo experimenté antes, sentí una sensación abrumadora de gozo y amor y solo sentí cariño por él y mucho, incluso en esa situación. Él se levantó y se fue contra mí. Y cuando él hizo eso, yo sonreía, dejaría que pasara. Y se detuvo, se congeló. Y tuve una visión y vi un ángel sosteniendo su brazo. Y él dijo, ¿qué pasó? Y dije, un ángel te detiene. Luego él dijo, ¿qué es esto? Te dije que el Señor te ama. Y vi salir una lágrima y supe que había una apertura, había una oportunidad de ministrar y compartí con él el evangelio y la gracia salvadora de Cristo Jesús y él dijo, ¿qué hago? Y dije, solo repite después de mí. Renunció a sus pactos, renunció a los altares y todo lo que hizo en lo oculto. Le di un abrazo, el poder de Dios lo golpeó, se fue y no siendo el mismo. Y sabes otra cosa que es maravillosa. La Biblia dice, si quieres sabiduría, pide al Señor. Y Joshua hizo eso.
Pero esto fue más allá de su contrato, por así decirlo. Él tiene inventos, negocios y ahora dime del gimnasio. Tú te encontraste con algunas personas que son inversionistas muy prósperos. Tú conoces así del mercado. Nada, cero. ¿Qué pasó? Tengo un gimnasio en Palm Beach. Dios pudo llevarme ahí sobrenaturalmente, aunque tengo la secundaria y no tengo la facultad o la educación para sustentar donde me ha puesto. Y caminaba alrededor con millonarios, con B, mano a mano, sembrando principios en ellos. Y algo que debemos saber sobre ganar almas es ¿en qué nivel están? ¿Están listos para ser cosechados? ¿Puedes llegar y solo, orar y ganarlos? ¿O es tiempo en que debes sembrar en ellos? Y con el tiempo, con muchos de ellos, debo sembrar esos principios y comenzar a cambiar sus corazones. Y antes de notarlo, comienzan a dar sus vidas a Cristo, renuncian a la brujería, todas esas cosas. Pero ellos confían en mí. Entonces debía estar en el gimnasio y a todas estas personas les gusta ver las acciones. Siempre estaban en la TV de la esquina y decían, debo hacer esto y debo hacer lo otro. Y yo recibía palabras de conocimiento como, ¿tienes esas acciones? Debes comprar más y hacer esto. Yo no sabía de qué hablaba, pero ellos fueron y lo hicieron. Y después de hacerlo dijeron, no vas a creer, tu estrategia nos dio todo este dinero y más. Y me senté ahí. Vaya Dios, pensé, es asombroso, pero ¿qué sucede aquí? Y fue poderoso. Y tenías un gimnasio exitoso, pero ese no era tu propósito. Tú solo representabas al Espíritu Santo en el lugar. Absolutamente. Y el gimnasio era asombroso. Pensaba, ya sabes, estoy aquí. Siempre llegas a ese momento, estoy aquí. Este es mi bebé, para esto me llamó Dios. Y él dijo, renuncia a todo. Y pensé, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo renuncias a lo que posicionaste para mí, especialmente con estas personas? Porque no solo entras a este tipo de arena de personas, a menos que Dios te lleve ahí o ellos se abran a ti. Y obedecí al Espíritu Santo y nos movimos y Dios comenzó a hacer su obra en nosotros y así nació el ministerio y solo comencé desde ahí. Joshua, quiero que ores por lo que Dios puso en tu corazón justo ahora para aquellos que nos están viendo. Está bien. Padre, oro en el nombre de Jesús para que te muevas en los corazones de las personas como nunca antes. Que la atmósfera de tu presencia se vuelva tan pesada, tan tangible en sus vidas que no puedan negar que eres un Dios viviente en el nombre de Jesús. Y oro para que toda tormenta que ha rodeado a las personas para mantenerlos en un estado de desesperanza se remueva por el poder del Espíritu Santo. Y hablo y profetizo que el movimiento de sus cuerpos comenzará, que las personas experimentarán sanidad, transformación, liberación de su mente en el nombre de Jesús. Y Padre, oro para que toque su corazón en este momento. Ahora, para que obtengan un acceso profundo, una comunión más profunda con tu presencia en el nombre de Jesús. Tal como la palabra declara, un abismo llama a otro abismo. El abismo del corazón de Dios llama al abismo de tu corazón. Y Él te guía a este mismo momento en el nombre de Jesús. Y declaro un giro completo y total en tu vida, que las ideas, perspectivas, estrategias, innovaciones, inventos, todo lo que Dios quiere impartir dentro de tu espíritu en la esfera de la creatividad se imparte sobre ti por la gloria de su reino